Moverse en las ciudades es una experiencia que impacta nuestros sentidos. La vivimos con todo el cuerpo y fundamentalmente a través del tacto, pero no todas las personas se mueven con las mismas posibilidades y siendo atendidas equitativamente por los servicios de la ciudad. Soy Laura Paniagua Arguedas, trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Hoy, en El Zapato Aprieta, vamos a callejear por nuestras ciudades latinoamericanas, profundamente desiguales, acompañando a las mujeres. Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apurate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen. Ya llegué, mamá. Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso? Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil? Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasear este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. En el libro Tsunami 2 del año 2020, editado con Sexto Piso por Gabriela Jáuregui, Dalia de la Cerda contaba que en el barrio aprendió que la desigualdad se puede comparar con una sopa de fideos. Nos narra esta historia. La mamá de Ivonne se iba todos los fines de semana a trabajar fuera de la ciudad y nos dejaba 20 pesos para comer. Ivonne hacía la sopa de fideo con un consomé más pasta. Otra de mis amigas del barrio lo hacía con jitomate y cebolla y pasta. Y la nana, porque quien cocina en tu casa también es político, de la única niña con la que hice amistad en el colegio, la hacía con caldo de pollo y jitomate y cebolla y consomé y verduras. La desigualdad es multiforme porque las opresiones y el lugar que ocupas en el modelo económico también lo son. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y quién prepara o preparas una sopa de fideo? Dice mucho de qué lugar ocupas en la matriz de opresiones. Hágale miñera, que esto se compone. Hágale miñera, que esto se compone. Que yo no quiero hijos para meterlos de soldados. No quiero más impuestos en la canasta del mercado. Yo quiero que se vayan los mineros. Y quiero ver en la universidad mis ñeros. Y quiero ver la selva sin ganado. Y quiero ver el páramo alentado. Y quiero ver cantar a los cantantes, luchando así como luchaban antes. Y vamos a enseñarle a tocar guitarra al duque para garantizarle su derecho a que se eduque. No quiero ver un rey en el gobierno. No quiero que haya un presidente eterno. No quiero más proyectos de represas. Yo quiero ver bailar las lideresas. Indios del Cauca y Catatumbo, bailen. Negras del Pacífico y Palenque, bailen. Vendedores ambulantes, bailen. Campesinas y estudiantes, bailen. Y van a recordar que el pueblo no se rinde ni en el lunes, ni en el martes, ni en el fin de. Hágale miñera, que esto se compone. Hágale miñera, que esto se compone. Si usted siente que la cosa necesita mejorar, súmese, comadre, a la causa nacional. El pueblo no se rinde, carajo. 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 Esto es El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades, y hoy conversamos con mujeres desde los márgenes urbanos de América Latina. Escuchamos la canción Hágale Miñera de la batucada Guaricha. Al final, que con el ejemplo de la sopa, analizar las movilidades nos permite saber que hay personas que deben levantarse muy temprano para comenzar los viajes para llegar a su trabajo, que se prolongan por horas. Algunas andan con miedo por las calles y otras temen no solo a los asaltos o violaciones, sino también caerse o vivir accidentes. Que hay personas que tienen que gastar más tiempo, dinero, energías para poder llegar a su destino, aunque haya caminos más cortos y formas de transportarse más fáciles de usar, pero que no pueden pagar o utilizar porque no fueron pensadas para sus cuerpos. Pero, como dijo Roberto Martínez en México, y sin embargo nos movemos. De eso se trata moverse entre las desigualdades. Nuestra mirada se enfocará en las situaciones que viven esas mujeres al moverse por la ciudad para ir a sus trabajos, a los centros de estudio, locales de salud, a buscarse la vida o concretamente para realizar actividades de cuidados.
Viajaremos a Ciudad de México, Bogotá y San José para preguntarnos sobre estas realidades. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Hola, mi nombre es Soledad Díaz, soy socióloga y actualmente estudio el doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana. El trabajo que estoy desarrollando analiza la movilidad cotidiana de mujeres y también de hombres que brindan cuidados a niños y niñas, personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad. Hola, soy Erandi Barroso, soy de México y soy investigadora de estudios urbanos. Tengo un doctorado en geografía y soy arquitecta de profesión. Actualmente trabajo para la Universidad de Zúrich en una investigación llamada La urbanización de la financiación global del clima. Cambios de poder en la reestructuración municipal de las ciudades mexicanas e indias. Pero desarrollé mi tesis de doctorado en el tema de accesibilidad y cuidados, desde la movilidad cotidiana de las mujeres que viven en la periferia de la Ciudad de México. Hola, soy Carolina Rodríguez Lizarralde, politóloga, docente universitaria y estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el 2011 he trabajado con personas en situación de calle en la ciudad de Bogotá y para mi tesis doctoral investigo sobre la construcción de experiencias de movilidad individuales y colectivas en la calle. Bienvenidas, compañeras. Soledad, ¿cómo se expresan las desigualdades socioterritoriales en la experiencia de las personas con las que trabajas en el proyecto? Las mujeres que participan en la investigación viven en diversas zonas de la Ciudad de México, la mayoría en colonias populares. Algunas se dedican solo a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos, personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, y otras diseñan estrategias para conciliar estas tareas con un empleo remunerado. Algunas mujeres se dedican al comercio, a la venta de productos de Tupperware, artículos de temporada o al trabajo doméstico, para evitar ajustarse a los horarios de una empresa y disponer de más tiempo para el cuidado. Quienes tienen un empleo formal y cuidan de sus hijos los llevan a la guardería cuando son pequeños, hacen home office o se apoyan en familiares para que se encarguen de los cuidados en su ausencia. Quienes cuentan con los recursos económicos contratan a otras mujeres para realizar las tareas domésticas y de cuidado en casa, mientras que ellas salen a trabajar. La mayoría dedica muy poco tiempo a su autocuidado. Los sentimientos y emociones que la práctica genera en las cuidadoras se encuentran muchas veces entremezclados y plagados de contradicciones. La mayoría de las mujeres experimentan las tareas como una obligación, una responsabilidad para la que fueron adiestradas desde pequeñas, despertando emociones y sentimientos como el amor, pero también la soledad, la tristeza y el hartazgo. Esta situación da cuenta de una primera desigualdad. En América Latina, los cuidados siguen recayendo en la familia y en particular en las mujeres, quienes, de acuerdo a las encuestas de uso de tiempo, dedican el 70% de su tiempo a la semana a estas tareas, mientras que los hombres dedican solamente el 30%. La carga de trabajo se incrementa cuando su condición económica las coloca en una situación vulnerable y tienen que cumplir con una triple jornada de trabajo. Esto es el empleo, ya sea formal o informal, el trabajo doméstico y los cuidados. Las mujeres en general experimentan las desigualdades con las personas a las que brindan cuidados. Quienes cuidan de niños o niñas se enfrentan al rechazo y a la segregación. Son enviadas al área infantil al cuidar en restaurantes o son mal vistas cuando sus hijos actúan de una manera que se considera que no es adecuada o irrumpe el orden impuesto en el espacio por el que transitan. Algunas, las comerciantes, llevan a sus hijos consigo al trabajo. Los levantan muy temprano, pasan con ellos frío y hambre y en ocasiones tienen que dejarlos solos en casa. Quienes brindan cuidados a personas que presentan alguna discapacidad se enfrentan con ellos a burlas, a la invisibilización en el espacio público y a la segregación, ya que en diversos espacios de la ciudad son separados de las personas que se consideran normales para ser enviados a zonas que se piensa fueron preparadas para atender su condición, aunque éstas queden fuera de la vida pública. Quienes cuidan de personas mayores se enfrentan a una situación similar, al tratarse de cuerpos que se considera que ya no son productivos y por lo tanto no tienen un lugar en la sociedad. Y en el caso de las trabajadoras domésticas, ¿qué ocurre, Erandi? Las personas con las que trabajé son trabajadoras del hogar que viven en un tipo de conjuntos que les llamamos viviendas masivas de interés social. Este es un modelo de vivienda que se desarrolló en México y que ha configurado las periferias de varias ciudades mexicanas en los últimos 30 años.
Lo característico de estos conjuntos es que tienen una gran cantidad de unidades de vivienda de baja densidad dispuestas repetidamente y idénticas entre sí. Específicamente la Ciudad de México se caracterizan por tener serios problemas de acceso a los servicios básicos y a la infraestructura urbana y estar alejados de zonas centrales de la ciudad. Estos problemas socioterritoriales con problemas socioculturales de grupos vulnerables como las trabajadoras del hogar, pues obviamente exacerban desigualdades de acceso a la ciudad, ¿no? Específicamente en el caso de las trabajadoras domésticas, hay que recordar que en México es uno de los oficios más discriminados del país. Esto se puede observar en datos respecto a los derechos laborales de estas personas, ¿no? Primero hay que saber que el 91% de las personas que realizan este oficio son mujeres y más del 75% gana apenas 2 salarios mínimos o menos. Y esto es un dato increíble, que menos del 2% tiene acceso a un contrato o a algún tipo de seguro social. Y en el 36% de los casos iniciaron esta profesión siendo menores de edad. Además de las condiciones socioterritoriales, existen otros aspectos socioculturales, como lo venía diciendo, que también pueden ser como el género, la etnia, la edad, obviamente la condición social. Y esto pues incide en las posibilidades de acceder a los bienes, servicios y oportunidades o las personas que ofrece la ciudad central, ¿no? Los habitantes de estos conjuntos no tienen acceso a oportunidades de empleo cercanas y algunas de las personas con las que he trabajado con estas trabajadoras del hogar pasan de 6 a 7 horas al día en transporte público tan solo para llegar a su trabajo y regresar a casa. Además, gastan entre el 15 y el 25% de su salario semanal solamente en cuotas de transporte público. En particular, las oportunidades de empleo para las trabajadoras domésticas se concentran en zonas específicas de la ciudad y en muchas ocasiones son zonas de nivel socioeconómico alto. Y a veces el transporte público no llega porque no hay demanda de roteros, o también hay ocasiones en que llegar caminando resulta muy difícil porque son zonas que fueron diseñadas para los automóviles y no fueron consideradas pues, las personas que realizan diferentes tipos de servicios, ¿no? En estas áreas que por supuesto no son pocas. Además de estas limitaciones, por supuesto, también debemos de considerar cómo se entrelazan las condiciones socioterritoriales con las desigualdades reproducidas por los roles de género. Pues ya Soledad lo hablaba, ¿no? Al ser mujer, muchas de estas trabajadoras son madres también, por lo que además de sus responsabilidades laborales deben de cumplir con responsabilidades de cuidado y obviamente tienen una falta de recursos temporales y económicos que hace que estas labores se vuelvan muy difíciles de realizar. Y en ese sentido, las dinámicas que se generan dentro de los conjuntos habitacionales, como los que estudié, como conjuntos dormitorio, y la lejanía con las redes familiares y amistades hace que sea muy difícil hacer uso de redes de apoyo para el cuidado. Y bueno, por último, decir que también existe un serio, muy grave problema de inseguridad, tanto dentro de las zonas donde viven de estas periferias, como en el transporte público. Es constante el asalto al peatón dentro de los conjuntos y el robo a mano armada en el transporte del Estado de México. Eso también, por supuesto, configura la experiencia de moverse por la ciudad, ¿no? Y también se realizan diferentes estrategias para evitarlo. Y bueno, estos son apenas algunas de las desigualdades, ¿no? O sea, que se entremezclan del territorio, que se mezclan con lo sociocultural y que se presentan en la movilidad cotidiana de trabajadoras domésticas, ¿no? Que habitan en las periferias de la Ciudad de México en específico. Y cuando reflexionamos con las mujeres habitantes de calle, ¿qué podemos compartir sobre estas desigualdades, Carolina? Bueno, el primer punto que yo mencionaría frente a las desigualdades, pensando también en las razones por las que las mujeres son expulsadas o más bien se van de sus casas y terminan en una situación de calle, pues tienen que ver con el hacinamiento, con la violencia al interior de los hogares, intrafamiliar, estamos en el caso de quienes están en hogares con sus padres y madres, pero también violencia de pareja, digamos que violencias basadas en género, por lo general que son las expulsoras y donde se busca pues también la calle como un escenario, si se quiere, y un territorio para liberarse de estas opresiones. Sin embargo, pues ya viendo en la calle las desigualdades, empieza a haber unas diferencias en cómo pues las mujeres que representan menos del 15% de la población callejera en Bogotá versus un 85% pues empiezan a tener también otras
a ser víctimas de otras violencias en la calle. Digamos que eso va marcando no solo las formas en que se mueven ellas por la ciudad de Bogotá, sino también mucho los horarios en los que se puede andar sola o por lo general cómo se van buscando también personas que les acompañen para no ser pues tan vulnerables frente a estas violencias. Entonces hay como pensando horarios como la noche. Siempre que se menciona un poco como hablar de las mujeres en calle, a mí al inicio, cuando trabajaba este tema de género 2013, 2014, me decían como no, pero es que no hay mujeres en la calle. Claro, las mujeres habitan otros lugares, las mujeres no están durmiendo usualmente en un andén por los riesgos que esto conlleva y por tanto la noche es para andar ligera en movimiento constante o para intentar rebuscarse la vida y poder pagar una habitación en un hotel, en una residencia. Entonces es como las diferencias frente a los hombres que podrían estar mucho más expuestos, sin querer decir que no exista violencia hacia sus cuerpos también, pero que marca pues unas desigualdades, zonas que pues también se vuelven impenetrables desde una corporalidad más femenina. Entonces hay otros movimientos del cuerpo que implica no parecer mujer, y el no parecer mujer pasa no solo por cortarse el pelo para pues no verse femenina, sino que también pasa por moverse distinto, andar distinto, pasar desapercibida en algunas zonas con mayor presencia de hombres, y esto pues tiene que ver sobre todo con la posibilidad de que sus cuerpos no sean violentados, sobre todo es como ese asunto aquí en la calle. Y para finalizar quisiera hacer un llamado también a una desigualdad que ha aparecido en mi trabajo de campo, y es sobre todo con lo que tiene que ver con el acceso, la desigualdad en el acceso a recursos sanitarios cuando hay cuerpos menstruantes en la calle. Estaríamos hablando incluso de acceso a agua potable, a la posibilidad de tener productos de absorción de la sangre menstrual, y pues ha sido algo que ha aparecido como imposibilidad de estas mujeres para acceder no solo a los recursos sanitarios, sino también cómo se pone en riesgo su salud sexual y reproductiva al tener pues que usar objetos que no son los más adecuados, como rellenos de colchones, de almohadas, o también pañitos húmedos que no son buenos para la salud de sus vaginas y que les puede llevar también a otras enfermedades estando en la calle, pues que ya hablaríamos de otros derechos como acceso a la salud en general, que para la población callejera está bastante limitada. Muchas gracias por sus intervenciones. Se dibuja en el cuerpo de las mujeres estas desigualdades y directamente impacta en sus experiencias de vida. Soledad, ¿puedes compartir algún caso o experiencia de alguna persona con la que has trabajado que te haya compartido para ejemplificar estas desigualdades de las que nos comentas? Hay desigualdad cuando los cuidados quedan bajo la responsabilidad de una sola persona, cuando quien dispone de recursos económicos puede moverse y quien no permanece encerrado en casa. Les quiero contar del caso de Sera y Porfiria. Sera es una mujer de 82 años que vive con su único hijo, Alfredo, de 57 años. Ellos viven al norte de la Ciudad de México, en una colonia popular instalada en las faldas del Cerro del Guerrero, el cual pertenece a la Sierra de Guadalupe, a unos 30 minutos de la Basílica de Guadalupe. Alfredo trabaja de lunes a domingo en la peluquería que le heredó su abuelo. Sale de casa a las 12 del día y regresa hasta que se va el último cliente, generalmente entre las 8:30 y las 9 de la noche. Antes de salir de casa, almuerza con su mamá y trata de dejar la comida lista. Va al mercado de la colonia, a 20 minutos de su casa, y si le da tiempo prepara de comer. Sera pasa toda la tarde recostada en su cama y frente al televisor, acompañada de sus gatos y sus perros. Pocas veces tiene la oportunidad de bañarse y cambiarse. Es penosa y no le gusta que su hijo la toque. Hace un esfuerzo por levantar su débil cuerpo cuando quiere ir al baño. Y en ocasiones, cuando su hijo no puede escaparse del trabajo para ir a casa a comer, no prueba alimento alguno hasta que él regresa. Porfiria, en cambio, una mujer de 95 años de edad, quien falleció hace poco, podía salir de casa y visitar los lugares que solía frecuentar. Vestía ropa limpia, comía y dormía a sus horas y tenía alguien con quien conversar, aunque hablara poco y tuviera dificultad para escuchar, porque su hija puso a su disposición a una persona que la cuidaba mientras ella salía a trabajar. A la situación de Sera se suma la ubicación de la vivienda, ya que al encontrarse en las faldas del Cerro del Guerrero, la movilidad se torna más compleja. Sera solo sale de casa cuando asiste a alguna revisión médica.
Alfredo, su hijo, se apoya en su cuñado para cargarla, bajarla por las escaleras de concreto que construyeron los vecinos y subirla al auto que la conducirá al hospital. Alfredo quisiera poder contratar a alguien para que lo apoye con el cuidado de su mamá, pero no dispone de suficientes recursos económicos y debe trabajar para cubrir las necesidades de ambos. A la condición económica y la ubicación de la vivienda en el caso de Sera se suma la condición corporal, que también es una fuente de desigualdades. Las personas mayores muchas veces se apoyan en artefactos como sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., para moverse en la ciudad, pero tienen que enfrentarse a las malas condiciones de las banquetas, a sus desniveles, grietas, a la invasión de las raíces de los árboles, etc., al pavimento roto en las carreteras, los charcos generados por la lluvia, los escalones y las escaleras en el transporte público, entre otras cosas. A esto se suma la falta de empatía de las personas que se mueven a su alrededor, los empujones, la presión por que aceleren el paso, las groserías. Todas estas condiciones hacen que las personas mayores, como las que cuidan de niños o personas con alguna discapacidad, salgan a la calle a realizar solo lo indispensable y permanezcan en casa la mayor parte del tiempo. Muchas recurren al uso del auto para evitar ser tocados por una ciudad que no les da la bienvenida. ¿Alguna trabajadora doméstica te expresó, Erandi, reflexiones sobre lo que vive día a día al moverse en la ciudad, como en el caso que nos comenta Soledad? Yo quería contarles acerca de Imelda. Ella tiene 53 años, es divorciada, tiene 2 hijos, una hija de 24 y un hijo de 22. Ella vive en el conjunto habitacional, uno de estos conjuntos habitacionales que he explicado hace rato. Vive en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México, desde el año 2001. Y ese mismo año, en el año que empezó a vivir ahí, comenzó a trabajar como trabajadora del hogar. Tiene más de 20 años trabajando en este oficio. Bueno, Imelda trabaja de lunes a sábado y tiene 2 empleos por día, es decir, que realiza el aseo de 2 casas en diferentes puntos de la ciudad diariamente, de los cuales cada trabajo cobra 300 pesos, que son aproximadamente unos $15. Para llegar a estos trabajos, a estos lugares, Imelda se despierta todos los días a las 3 de la mañana, porque tiene la certeza que si sale a las 4:15 es el mejor horario para salir, porque si saliera un poco más tarde significaría un retraso de varias horas para regresar a su casa al terminar el día. Esto es que evita las horas pico. Cuando sale de su casa todavía está oscuro y ha sufrido varios asaltos en el trayecto de su casa hasta la primera parada del autobús. Es por eso que se ha juntado incluso con 3 vecinas, las cuales conoció justamente porque las veía realizando el mismo trayecto que ella diariamente. Les propuso caminar juntas ese trayecto para estar más seguras y ya llevan algunos años haciéndolo juntas y sin que sean asaltadas. Anteriormente, y esto tiene que ver también con los cuidados, cuando sus hijas eran pequeños, pues su movilidad y su experiencia también era diferente, ¿no?, a la que es ahora. Tenía el apoyo económico antes de su marido y entonces ella podía realizar el aseo de una casa por día. Sin embargo, sus horarios eran estos, ¿no? Se despertaba a las 6 de la mañana, se alistaba, preparaba a sus 2 hijos, preparaba el desayuno, salía a las 7:15 para llevar a sus hijos a la escuela. Todas estas actividades que realizaba sin la participación de su esposo. Posteriormente, al regresar a casa alrededor de las 8:20 de la mañana, ordenaba la casa, preparaba la comida de sus hijos y del marido. Al mediodía los recogía de la escuela, los llevaba a la casa, salía a trabajar apenas, digamos, a hacer el aseo de las casas, alrededor de la 1 de la tarde. Los niños esperaban solos hasta que regresara su padre de trabajar, cuyo horario siempre variaba, ¿no?, entre las 3 de la tarde o las 6 de la noche. Imelda llegaba a su lugar de trabajo alrededor de las 3:30 de la tarde y salía a las 7 u 8 de la noche aproximadamente. Finalmente llegaba a su casa a las 10 de la noche, 11 de la noche. Podemos ver como globalmente cómo pasan las horas de su día a día. Podría decirse alrededor promedio de 7 horas en transporte público, de 6 a 7 horas en transporte público, 7 horas trabajando, 6 horas las usa para dormir y 4 está despierta en su casa, que generalmente son para seguir trabajando haciendo labores del hogar, domésticas o de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente uno de los casos que se repite mucho con las mujeres con las que estuve trabajando. Y Carolina, ¿quisieras mencionar algún caso de las personas con las que trabajas?
Sí, Laura, yo quisiera mencionar un caso jurisprudencial en Colombia, la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que da acceso por medio de la T 398 del 2019, acceso pues no solo a los recursos de higiene menstrual, sino también de educación menstrual para las mujeres en situación de calle. Y yo diría que en general tendríamos que hablar también de cuerpos menstruantes, teniendo en cuenta que no solo las mujeres menstruamos y más cuando hay estos tránsitos de género en la calle. Recuerdo ahora el caso de Luna. Si bien esta sentencia obliga al distrito de Bogotá a suministrar materiales de absorción de líquidos menstruales a las mujeres en condición de habitabilidad en calle, como se le nombra desde la política pública en la ciudad, pues el acceso tanto a la salud sexual y reproductiva, pues en las mujeres con quienes he tenido la posibilidad de trabajar y de estar y acompañar, pues no es la más efectiva. A veces pues no hay protocolos, de atención por parte de las instituciones cuando se denuncia una violencia sexual en la calle, no se activan protocolos, digamos que poco sigue cobrando mucho el imaginario de que se está en la calle y se es víctima de violencia sexual por estar en la calle en un lugar que no le corresponde a las mujeres porque no están en la casa, digamos que en esta dualidad. Y el caso de Luna específicamente, que ha sido una mujer, le llamo así para no dar su nombre, y es que a ella la ha tenido como en el radar desde el año 2013 y hemos estado compartiendo varios escenarios juntas, tanto institucionales como no institucionales, y su salud se ha venido deteriorando. Es una mujer que tiene la misma edad mía, 32 años en este momento, y lo que hace es, pues cada vez ha tenido que pasar por cirugías, todas ligadas pues a su útero, a sus ovarios, a temas de infecciones vaginales, todo que hemos tenido como la posibilidad de pedir citas y hay unos bloqueos con las empresas prestadoras de salud acá en Colombia, EPS, y no es fácil, ¿no? Ni siquiera si con el acompañamiento y de pronto a veces poniendo derechos de petición, acciones de tutela o de amparo, pues se ha logrado acceder a algunos derechos, pero no es fácil para quien está uno en la calle y quien está logrando salir y digamos que se mueve entre residencias, viviendas familiares, situación de calle y las instituciones en general, pues acceder a estos servicios. Y cuando pues no se quiere estar internada de forma permanente en una institución distrital en este caso, pues las garantías disminuyen y pues los servicios no son como los más garantistas para la salud de ella. Este sería un caso de moverse y de estar en Colombia, le decimos pimponear, como en jugando ping-pong de un lado a otro sin tener muchas respuestas para garantizarle sus derechos. Muchas gracias, compañeras. Entonces, ¿a qué reflexiones podemos llegar con estos casos? Soledad, ¿puedes compartirnos unas palabras sobre los hallazgos de su trabajo? Practicar los cuidados evidencia elementos de la desigualdad urbana que son experimentados por cuerpos de diversos tamaños y formas, de las y los cuidadores, de niños y niñas, personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad. Estos elementos tienen que ver con la calidad de la infraestructura, la calidad de la vivienda, el transporte, etc. Las ciudades que no han sido pensadas para realizar las tareas de cuidados, como ocurre en las ciudades latinoamericanas, no invitan a moverse y como resultado el habitar se vuelve una actividad desgastante, cansada y difícil de realizar. Gracias, Soledad. En el caso de las trabajadoras domésticas, ¿qué reflexiones quisieras compartir, Erandi? Bueno, a mí me gustaría hacer énfasis en cómo las desigualdades socioterritoriales se imbrincan estrechamente con las desigualdades socioculturales, ¿no?, que tienen los grupos vulnerables. Muchas veces se limita los problemas urbanos a temas territoriales. Digamos, no se habla de lo complejo que pueden ser estos temas territoriales cuando se suman las limitaciones sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas de vivienda masiva de interés social, casi todos los estudios y las políticas de críticas se dedican a criticarlas, pero mencionando solamente la lejanía con la ciudad central, cuando en realidad es mucho más que eso, ¿no?
O sea, tiene que ver, ya lo hemos visto, con cuestiones de no solo socioeconómicas, sino cuestiones también de género, ¿no? O sea, no es lo mismo los habitantes hombres, cómo viven el ser asaltados, que el de las mujeres también, o cómo viven las mujeres como las trabajadoras del hogar, cómo hacen su experiencia de cuidar, ¿no? Pasando tanto tiempo en el transporte público, ¿no? Entonces, quisiera hacer esa reflexión, ¿no? O sea, siempre, digamos, no reducir la complejidad de la desigualdad, digamos, a temas que van del lugar, ¿no? A temas más físicos del lugar, más territoriales, sino tener en cuenta que se pueden exacerbar para grupos vulnerables. En este caso, lo que yo hablé fueron de trabajadoras del hogar, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta a todos, ¿no? A todos estos grupos. Y considerando las necesidades de la población habitante de la calle, ¿qué podemos compartir con las personas oyentes, Carolina? Vale, mi primera reflexión es que pensemos las razones para estar en calle y que estas pueden estar atravesadas muchas veces por el género, y que también las experiencias de movilidad de las personas en la calle que están aquí en Colombia, diríamos, no dejándose morir, intentando sobrevivir, digamos que rebuscándose en la calle para estar ahí presentes y en las mejores condiciones, pues también cambian de acuerdo al género, a la edad, a la etnia. Sí, hay que pensar como en términos de interseccionalidad, cómo esto pues se va dando cuenta desde los cuerpos de quienes habitan la calle. Y lo último que quisiera decir es que pues las desigualdades también pasan por un olvido o a veces como una falta de atención adecuada por parte de las instituciones del distrito, que se quedan un poco operando en la cotidianidad y en el día a día, replicando ciertos modelos, pero que pierden mucho la sensibilidad de lo que significa estar con esa cercanía y esa forma de ser como mucho más cálidos con las personas en situación de calle. Y eso pues también es una invitación a quienes nos escuchan, pues que pensemos en estas formas en que desde nuestro hecho de caminar en la ciudad es la interacción que como transeúntes podemos tener con las personas que están en la calle. No sabemos el día que están llevando, si está lloviendo, si han podido comer, si han podido acceder a un baño, si han podido tener la posibilidad de dormir bien la noche anterior. Entonces, para que seamos mucho más sensibles frente a esto y nos preguntemos cómo pues también esas desigualdades nos atraviesan como comunidades y también atraviesan nuestros cuerpos, y cómo podemos ser más solidarias y solidarios en ese sentido. Justamente como señala Carolina, estas situaciones las vivimos igualmente en Centroamérica, en nuestras periferias y en las ciudades mismas como San José. Como hemos visto a lo largo de este episodio, cuando nos movemos al habitar en la región más desigual del planeta, las desigualdades se manifiestan en los territorios y los cuerpos, dejando en claro que se trata de experiencias vitales que llevan a algunas personas a enfrentar 1 hora en el transporte y a otras a tardar hasta 4 horas en cada viaje, afectando así el tiempo que pueden pasar con sus familias, descansando o atendiendo actividades recreativas o comunitarias. Cómo el ser mujer adulta mayor o habitante de la calle marca una experiencia diferenciada y en la que los derechos se diluyen frente a situaciones tan cotidianas como la alimentación o el cuidado personal. Esto muestra también cómo se trata de cuerpos que no son tomados en cuenta en todos los contextos y sin embargo luchan por ser parte de la ciudad. Esto fue El Zapato Aprieta. Gracias a Gloriana Rodríguez Corrales, productora de este espacio, a Erandi Barroso, Soledad Díaz y Carolina Rodríguez por sus contribuciones e investigaciones. La música que acompañó este espacio pertenece a la Batucada Guaricha y se titula Hágale Miñera. Les invitamos a seguirnos en el sitio web www.iis.ucr.ac.cr y en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Instituto de Investigaciones Sociales UCR y CRAI-IIS, el sitio del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Escúchenos en las diferentes plataformas Spotify, Anchor, Google Post y YouTube. Esperamos sus comentarios a nuestros trabajos. Soy Laura Paniagua. Hasta la próxima.